Tu hijo no para de moverse, quizás se frustra muy fácilmente, llora por todo, no puede terminar las tareas, se tapa los oídos, es selectivo a la hora de comer o se está poniendo todo a la boca, incluyendo la camisa. Muchas veces los papás piensan que son malas conductas, pero son señales de cuál es su perfil sensorial. Es como la huella digital de todo nuestro sistema sensorial. Nuestro cerebro va a recibir la información del entorno a través de todos nuestros sentidos, cómo yo la proceso y cómo yo voy a actuar ante ese estímulo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy escuchando que un perro ladró, mi sistema del oído, el auditivo, va a captar que es un ladrido, va a procesar esa información en segundos y yo voy a actuar. De pronto, si es un ladrido amistoso, voy a sobar al perro. Si es un ladrido de que el perro está bravo, de pronto me voy a echar a correr. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? El perfil sensorial nos va a ayudar a entender todas estas conductas de nuestros hijos. Los vamos a poder guiar y les vamos a dar las herramientas necesarias y los estímulos que su cuerpo necesita. El primero son los niños sensibles y les voy a explicar este ejemplo con un vaso. Estos niños tienen un sistema que está demasiado lleno y cualquier tipo de estímulos que ellos puedan recibir se van a desbordar. Son niños que por lo general su cuerpo es demasiado sensible a cualquier tipo de estímulos que reciban. Los llamados picky eaters. Los olores les molestan, los sabores, las luces, los ruidos, el tacto, las texturas, la ropa, los zapatos, las arenas. Su cuerpo recibe muchísima información muy rápido y por lo general tienen berrinches con frecuencia. Reduce los estímulos intensos. Trata de evitar perfumes fuertes, cocinar con tantos aliños, la música por ruidos altos, las luces brillantes. Mantén una rutina clara y predecible. Mantén espacios organizados en tu hogar. Enséñale a identificar tus sensaciones. Por ejemplo, si están todos sentados en la mesa y tu pequeño el olor de la comida le molesta, valídale la emoción. Entiendo que esto huele muy fuerte para ti. Ofrécele la herramienta, vamos a respirar 3 veces y vamos a terminar de cenar todos juntos. Indiferentes o en el término médico hiposensibles. Estos niños indiferentes, su sistema, como pueden ver, está casi vacío. Necesitan mucho estímulo para poder sentir. Tienen poca respuesta al dolor. Quizás cuando los llamas por su nombre no voltean. Les encanta todos los juegos que involucran riesgo porque su cuerpo está necesitando esas sensaciones. Tocan todo. Asegúrate que cuando le hables, tócalo en el hombro o en alguna parte de su cuerpo para que puedas tener la atención del pequeño y darle la instrucción. Sándwich de cojines. Te van a acostar en el piso y los van a aplastar con cojines para que pueda tener esa presión y esa sensación que su cuerpo está buscando. Párense si quieren también frente a un espejo y empiecen a hacer movimientos libres o de pronto una clase de baile y que el pequeño imite lo que ustedes están haciendo para que puedan aprender a tener sensaciones en su cuerpo hacia dónde se están moviendo, ya que a ellos se les dificulta mucho esta parte. Usa actividades con estímulos fuertes. Ellos buscan muchísimo olores fuertes, cítricos, sonidos duros, montarse en un columpio, saltar en un trampolín, chocar. Trabaja con rutinas visuales. Esto los va a ayudar muchísimo a ellos a poder organizarse y saber qué es lo que se espera que viene primero y que viene después. Imagínense que este vaso tiene aquí abajo un agujero y el agua está continuamente saliéndose. Buscan estímulos para ellos sentirse satisfechos. Se pueden confundir con niños con trastorno del déficit de atención e hiperactividad porque no paran quietos ni un minuto. Están corriendo, saltando, chocando y pareciera que nunca tuvieran un botón donde apagar. Ofrécele empujar cosas pesadas. Colóquenle bolsas de peso, que carguen agua. Si van al supermercado, que empujen el carrito. Mochilas
con peso, saltar y chocar contra cojines, almohadas o colchonetas. Cuando estimulen a un buscador, asegúrense siempre de utilizar actividades luego que los calmen, como respiraciones profundas, soplar burbujas, escuchar música relajante, presiones en su cuerpo para lograr que puedan bajar. Conocer el perfil sensorial de tu hijo es como tener un mapa. Te va a guiar a conocer cuáles son esas necesidades del cuerpo de tu pequeño y qué es lo que el sistema nervioso está necesitando. Coméntame aquí abajo cuál piensas tú que es el perfil sensorial de tu pequeño. Y si tú quieres aprender más sobre este tema, conocer más a fondo sobre el perfil sensorial de tu hijo, te dejo aquí en este enlace mi curso de integración sensorial. Si tú todavía, por cierto, no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas ya mismo. No te olvides de encender la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que salen en mi canal. Nos vemos en los próximos.